Bien, en la sesión pasada nos habíamos quedado en campo magnético y nos faltaban hacer algunos ejercicios. Y creo que habíamos hecho uno, pero que no completamos. Bien, en este ejemplo nos están dando una partícula que se mueve dentro de una región donde hay campo magnético y nos da la intensidad del campo, además la energía cinética de la partícula y además el ángulo con que ingresa la partícula. O sea, la velocidad respecto al campo magnético. Y nos piden calcular el radio, el periodo y el paso de la hélice que forma la trayectoria, suponiendo que se trata de un positrón, y ya también hay que repetir para el protón. Bien, entonces habíamos planteado que la velocidad con que ingresa la partícula tiene dos componentes. Una componente horizontal que sigue la dirección del campo magnético y una componente vertical a la dirección del campo magnético, V, perpendicular. Esa sería la componente de ¿qué? De la velocidad. La energía cinética como tal, ya sabemos que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y de ahí despejamos la velocidad. Esta sería la velocidad. Correcto. Entonces, la componente horizontal de la velocidad, ya saben ustedes, esta componente es el módulo de V por el coseno de teta. Y la componente vertical es el módulo de V por el seno de teta. Reemplazamos esas dos expresiones y ustedes van a hallar, ¿qué cosa? La componente horizontal, que es paralela al movimiento, y la componente vertical, como función del ángulo. Además, cuando una partícula ingresa a una región donde hay campo magnético, habíamos determinado el radio de la trayectoria, que es la masa por la componente perpendicular de la velocidad sobre carga por campo magnético. Lo mismo sucede para el periodo. El periodo sería 2πr sobre v perpendicular. Y el otro concepto es el paso de la hélice. Paso de la hélice significa el espacio entre dos trayectorias. En algunos libros está como z o como p, que vendría a ser la componente paralela por el periodo. Y ese z estaría dada por esta expresión. ¿Correcto? Entonces hay que reemplazar y de ahí van a hallar qué cosa, el radio, la trayectoria, tanto para el protón como para el positrón. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Bien, en este caso nos dicen que un electrón es acelerado por una diferencia potencial. Una diferencia potencial de 300 voltios. Entra en una región donde hay un campo eléctrico producido por las placas de un condensador. Nos están dando la longitud de 40 centímetros, separadas, es decir, una distancia de 4 centímetros, a la que se aplica una diferencia potencial de 100 voltios. Dice, calcular A, la velocidad inicial del electrón antes de entrar en dicha región, el punto de impacto o la desviación del electrón a la salida de las placas. B, dice, aplicamos ahora un campo magnético perpendicular al plano. Determine la intensidad y el sentido hacia adentro o hacia afuera
del campo magnético para que el electrón no se desvíe. Razonar todas las respuestas. Bien. A ver. Primero vamos con la pregunta A. Cálculo de la velocidad inicial. Correcto. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que el electrón, antes de ingresar a esta región donde hay campo magnético, perdón, campo eléctrico, es acelerado. Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Con qué velocidad inicial ingresa? Correcto. Entonces, del concepto. ¿Cuál es el concepto? El trabajo es igual al cambio de energía cinética. Correcto. Y ese trabajo es igual a la energía potencial. Es decir, la carga por energía al cambio de energía cinética. La carga por la diferencia potencial 2 debe ser igual a 1 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Es igual a 2. Correcto. Entonces, esto que vendría a ser igual. 1.6 por 10 a la menos 19 por 300 debe ser igual a 1/2 de la masa, que sería 9.1 por 10 a la menos 31 por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad inicial entonces sería 2 por 1.6 por 300 por 10 a la menos 19 entre 9.1 por 10 a la menos 31. A la 1/2. Hay que sacar la raíz cuadrada y ahí obtenemos la velocidad. La velocidad inicial aproximadamente sería 10.271 por 10 a la sexta metros por segundo. Ahí está. Esa sería la rapidez inicial con que va a ingresar el electrón a una región donde hay campo eléctrico. Y nos piden el punto de impacto o la desviación del electrón a la salida de las placas. Punto de impacto o la desviación del electrón a la salida de las placas.
Cálculo del punto de impacto. Correcto. Entonces, para este caso, vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a suponer que el electrón ya ingresa con esta velocidad v sub 0. Como esta placa tiene una densidad superficial positiva y esta otra placa tiene una densidad superficial negativa, entonces actúa lo que es el campo eléctrico. Campo eléctrico. Correcto. Entonces, el campo eléctrico actúa o va dirigida de la placa positiva a la placa negativa y actúa sobre el electrón. Pero como el electrón es negativo, perdón, es una partícula cargada negativamente, entonces la fuerza electrostática es opuesta, ¿no es cierto? F sub E. Así. Entonces, para hallar el punto de impacto o la desviación, necesitamos varios conceptos. A ver, ecuaciones de movimiento. En las ecuaciones de movimiento, en el eje X, la aceleración, la componente de la aceleración será 0. En el eje Y es lo que tenemos que hallar. Correcto. Entonces, la componente de la velocidad es v0. Y la componente y de la velocidad será, pues, a sub i por t. Entonces, la componente x de la posición será bt. Y la componente y, un medio de a sub i por t cuadrado. Esas serían nuestras ecuaciones de movimiento, porque se trata de un movimiento de una partícula dentro de una región. No sabemos hasta dónde va a llegar. Punto de impacto, X. Correcto. Entonces tenemos que hallar la aceleración, a sub i. Y para hallar la aceleración a sub i, entonces vamos al concepto de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la resultante de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Así.
Masa por la aceleración, la componente de la aceleración en la dirección del movimiento, A sub I, en el eje Y. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es la resultante, vendría a ser la fuerza electrostática, Q por E. Y esta es igual a la masa por A sub I. Desde donde la componente de la aceleración va a ser igual a Q por E entre la masa del electrón. Ya está. Correcto. Ahora necesito hallar E. Debemos hallar el campo eléctrico. Para hallar el campo eléctrico, nosotros sabemos del concepto, cuando E es constante, es uniforme, en este caso, el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial sobre la separación. Y la diferencia potencial es 100. Y la separación, 4 centímetros. Es decir, 0.04 en unidades de metros. Y esto es aproximadamente igual a 2500 newton. Finalmente, el campo eléctrico es igual a 2500 newton sobre coulomb. Bueno, ya tenemos entonces el campo eléctrico, ya podemos hallar la aceleración, la componente Y de la aceleración, que es igual a Q por E entre la masa del electrón. La carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo eléctrico, que es 2500 newton sobre coulomb, y la masa, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esto es aproximadamente igual a 4.39 por 10 a la 14. Por lo tanto, la componente Y de la aceleración es igual a 4.39. Correcto. A ver, nos están, bueno, para hallar entonces el punto de impacto, que vendría a ser, nos están pidiendo el punto de impacto o la desviación del electrón a la salida de las placas. Correcto. Entonces, nos están diciendo a la salida de las placas. A ver, la ecuación de la deflexión en el eje Y es igual a un medio de A sub I por T cuadrado. Y T es igual a X sobre B. X sobre V al cuadrado. Entonces, punto de impacto
supongamos que el punto de impacto es x igual a la salida, sería x igual a 0.4. Entonces, y va a ser igual a un medio de A sub I, que sería 4.396 por 10 a la 14 por X 0.4 entre V0. La velocidad inicial es 10.271 por 10 a la sexta. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, para X 0,4, Y es igual, aproximadamente igual, a 0.333 metros o 33.3 centímetros. Entonces, de la ecuación 9, concluimos que el electrón choca antes de salir con las placas. Listo. Ahora vamos a la pregunta C. Dice, ahora aplicamos un campo magnético perpendicular al plano. Determinar la intensidad y el sentido hacia adentro o hacia afuera del campo magnético para que el electrón no se desvíe. A ver. Analizamos el problema. Esta es la placa positiva, la placa negativa. Y ahora vamos a conectar el campo magnético, que es perpendicular al plano de la pizarra, ¿correcto? Es decir, un campo input que está ingresando, ¿correcto? Entonces, ingresa el electrón con una rapidez v y sufre una fuerza lateral debido al campo magnético, ¿no es cierto? Y esa fuerza lateral que ya habíamos definido
sería la fuerza magnética. Así. La fuerza magnética. Y por otro lado, actúa el campo eléctrico. El campo eléctrico. El campo eléctrico debido a al condensador o a esta configuración. Así sería más o menos el DCL. ¿Qué más? Ahora aplicamos un campo magnético perpendicular a plano, determinar la intensidad y el sentido para que el electrón no se desvíe. Entonces, para que no se desvíe, esta fuerza magnética debe ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Se dan cuenta? Ahora, la fuerza magnética habíamos definido como el producto de la carga y la fuerza eléctrica como la carga por el campo. Y si ustedes le sacan módulo, vamos a obtener acá V por B por el seno del ángulo que hace la rapidez con el campo. Y este es igual a Q por E. Fíjense acá, en este ejemplo, en este punto, el campo con la velocidad forman un ángulo de pi medios. Entonces sería seno de pi medios. Por lo tanto, sería QB, Q por E. Por lo tanto, para que el electrón no se desvíe, se debe cumplir que la velocidad debe ser igual a E entre B. Ya está. De donde la intensidad del campo B, debe ser igual al campo eléctrico entre la rapidez. Entonces la intensidad del campo va a ser el campo eléctrico. ¿Cuánto era el campo eléctrico? 2500 Newton sobre Coulomb. Y la rapidez era igual a 10.271 por 10 a la 6. Y esto es aproximadamente igual a 2.43 por 10 a la menos 4 Tesla. O 2.43 Gauss. Ahí está. Esa sería más o menos la condición para que el electrón que ingrese a la región y se active el campo magnético, que es perpendicular al plano de la pizarra, no se logre desviar. O sea, irá directamente, solo en esta condición. Cuando la rapidez es igual a E sobre B sub 0. ¿Correcto?
Esta condición es importante porque esto se utiliza pues para, bueno, no tuvimos el tiempo suficiente para explicar el experimento de Thomson. Vamos a hacer un repaso, así rápido porque no tuvimos tiempo de verlo. No sé si se logra ver. ¿Se ve, jóvenes? Una de las aplicaciones del movimiento de partículas cargadas es el selector de velocidades. Este es un selector de velocidades que se utiliza actualmente, ¿no? En todos los instrumentos donde se utilizan aceleradores de partículas. Si ustedes observan acá, tenemos dos campos eléctricos cruzados. Correcto. Un campo eléctrico que va de la placa positiva ¿Se ven ahí, jóvenes? Sí, sí, profesor. Si ustedes observan, acá tenemos dos placas. Una placa positiva y una placa negativa. Es como un condensador. Son aceleradores de partículas. Y por otro lado tenemos lo que es el campo magnético. Si ustedes observan acá, es un campo magnético que está ingresando al plano. Este es un acelerador. Entonces, para que la partícula que ingresa a esta región, donde hay campo magnético y eléctrico cruzados, la condición es que la velocidad o la rapidez debe ser proporcional a la razón entre la magnitud del campo y la magnitud, perdón, la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético. Es decir, las partículas que alcanzan esa rapidez no serán deflectados a ningún lado. Esa es la condición para el caso de un selector de velocidades. Ahora, entonces, si ustedes hacen un análisis de diagrama de cuerpo libre sobre una partícula cargada que ingresa con esta velocidad, va a sufrir dos fuerzas. Una fuerza magnética, que es esta QV, y una fuerza eléctrica. Esa sería una de las condiciones para que la partícula que ingresa con esa rapidez no sea deflectada. Entonces, basado en este criterio, Thomson, en el año 1856 a 1940, desarrolla su experimento en el laboratorio de Cavendish, en Cambridge. Si ustedes observan, este es el prototipo de lo que es el osciloscopio. Y un osciloscopio tiene ese fundamento teórico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un acelerador. Es decir, hay una región donde se van a acelerar con una diferencia potencial. Tenemos una región donde tenemos el cátodo y el ánodo. Entonces, ingresa una partícula, en este caso electrones. Los electrones van a sufrir, fíjense si es que el campo magnético no está prendido, o mejor dicho, no está activado. En la pantalla que ustedes van a ver, el electrón se desvía hacia arriba. Si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo,
¿correcto? Entonces el electrón se desvía hacia arriba. Puedo yo poner otra placa que no sea esta, sino otra. Obviamente este es un prototipo de Thomson, pero en los osciloscopios se tiene una placa vertical así. Entonces la placa vertical, cuando deja de actuar esta placa, la placa vertical actúa, entonces el electrón se desvía hacia arriba, hacia el otro lado. Correcto. Entonces, la combinación de estas dos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, en un oscilador, perdón, un osciloscopio, ustedes han visto ya en el experimento en el laboratorio, ¿correcto? Se observa la señal de una onda senoidal o una onda tipo diente de sierra o una onda tipo diente o cuadrada. Estas señales son debido a qué? Al comportamiento de qué? De los aceleradores, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Bien, entonces digamos, ese diseño le permitió a Thomson obtener una relación matemática entre el campo eléctrico y el campo magnético. A partir de esa relación, obtiene la razón entre la carga y la masa. Esta es la razón. O sea, el método que utilizaron en ese entonces para medir la carga eléctrica, se utilizó el método indirecto. No hay un método directo para medir la carga. O sea, ¿cómo hallaron la carga eléctrica? Por esta razón, entre la carga y la masa. Ahí está. Y ese valor entre la razón de la carga y la masa es de 1.75. Entonces, como ya se tenía disponible la masa mejor dicho, se conocía la masa del electrón, ya se determinó la carga, obviamente la carga del electrón de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Correcto. Entonces, partiendo de ese concepto, se llegó a determinar tanto la razón entre la carga y la masa, y a partir de ese dato se determinó la carga del electrón. Acá vamos a hacer el ejemplo. Dentro de la tecnología actual tenemos pues el espectrómetro de masas. Si ustedes observan en esta figura, este es un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas pues permite analizar los iones, las moléculas de un determinado material. Correcto. El laboratorio de ciencias de la UNI se tiene con un espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas, ¿en qué consiste? Si ustedes observan, tienen una región donde van a ser aceleradas los iones. Entonces tienen una región donde hay campo eléctrico y campo magnético cruzados. Ingresan iones cargadas positivamente, observen, son aceleradas en esta región y luego ingresan a una región donde hay campo magnético. En esta región campo magnético los iones van a ser desviados. Correcto, desviados. Se pueden medir los radios. A partir de ese dato, yo puedo precisar incluso la masa de determinado, digamos, molécula o ion que estoy analizando. Entonces, esta es una aplicación justamente de la tecnología. En la tecnología actual se utilizan espectrómetros de masas para analizar muestras, de todo tipo de muestras. Y el otro, el espectrómetro de masas tiene esta estructura, ¿no? Si ustedes lo ven acá, este es un espectrómetro de masas. Y el otro, pues, es el ciclotrón. El ciclotrón también es una aplicación, tecnológicamente hablando, de dos conceptos fundamentales, campos eléctricos y campos magnéticos. El ciclotrón
Bueno, acá en el Perú tenemos lo que hay una empresa que se llama James y en el IPEN. En el IPEN están, ya no sé si han terminado de instalar. Fíjense que el ciclotrón no es más que la configuración de dos campos. Si ustedes observan acá, tenemos una forma de D. Si ustedes observan, hay unas flechitas de color azul y representa el campo eléctrico y el campo magnético que es producido por el imán. Este imán genera el campo magnético que está ingresando hacia el plano de la pizarra. ¿Cuál es el objetivo de este ciclotrón? Si ustedes observan, un ion o una partícula parte con una velocidad inicial 0. Es impulsado de esta placa hacia esta placa y alcanza una velocidad v sub 1. Rapidez inicial. Con esa rapidez se va a trasladar y alcanza este punto. Y en ese punto es acelerado y alcanza una rapidez de v sub 2. Nuevamente llega a este punto con esa rapidez v sub 2 y es acelerado por el campo eléctrico E, ¿correcto? Y alcanza una rapidez de v sub 3. Llega a este punto con la misma rapidez que es v sub 3 y alcanza una rapidez v sub 4. Y así sucesivamente. Hasta alcanzar una energía cinética lo suficiente para producir impacto con una muestra y generar una reacción nuclear. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el objetivo entonces del ciclotrón? Es acelerar los iones o las partículas hasta alcanzar energías cinéticas muy altas para producir reacciones nucleares. Ese es el caso, por ejemplo, del ciclotrón que utiliza James, que produce un isótopo del potasio, que es utilizado pues en la medicina, ¿no? Y otra de las aplicaciones pues del campos eléctricos y magnéticos es el acelerador de hadrones, que fue útil o que tienen instalados en Viena. Este es un acelerador de hadrones que abarca dos ciudades, ¿no? En Viena. Tiene un radio de diámetro de 27 kilómetros y ha sido utilizado o es utilizado para hacer una serie de investigaciones. Dentro de esas investigaciones, que fue desarrollado en el 2012, fue justamente determinar la partícula que viene a ser el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es prácticamente, de acuerdo al modelo estándar de la física de partículas, es el que da origen a la masa. ¿Por qué, por ejemplo, el electrón, ¿no? El protón, el neutrón, tienen masa? ¿Quién da origen a la masa de estas partículas? Justamente el bosón de Higgs. Y esto fue desarrollado en el laboratorio, o fue, digamos, demostrado experimentalmente el 2012. Y se determinó que la masa del bosón de Higgs es de 125.09 por 10 a la 12. Está en unidades de gigaelectronvoltios. Bien, entonces esa es una de las aplicaciones como se dice, de los campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, el campo eléctrico, ¿cuál es la función del campo eléctrico? El campo eléctrico tiene la función de acelerar, acelera en forma lineal, pero el campo magnético acelera y forma una trayectoria helicoidal. Entonces, en este caso, en el acelerador de hadrones de
el LHC de Ginebra, ¿qué se hace? Se enviaron protones contra protones. Entonces los protones se dirigen, desarrollan una trayectoria helicoidal y el impacto de esos protones dio lugar al estudio pues de la masa de Higgs, ¿no? Del bosón de Higgs. Pero ¿cuál es el principio físico? Es muy simple. Los campos eléctricos aceleran linealmente y el campo magnético cambia la trayectoria. Es la única manera de poder enviar dos partículas, protón, hacer chocar protón contra protón. Entonces, es la parte que no habíamos desarrollado en la sección pasada, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. En el siguiente tema que tenemos que desarrollar es la fuerza magnética. Antes de empezar a desarrollar esto, vamos a llamar a la asistencia, ¿ya? Un minuto. Mejor, vamos a tomar asistencia. Al arco se encuentra el arco Miranda, Araujo, Araujo presente. ok, Atalaya, Presente, profesor. Bardales, Presente, profesor. ok, Bautista, Presente, profesor. Bendezú, Verdejo, Presente, profesor. ok, Calderón. Calderón se encuentra. Cayupe, Presente. ok, Chambi, Presente, profesor. ok, Charearse,
Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Ok, Florian. ¿Se encuentra Florian? No está. González. Presente González, profesor. Ok, Guillermo. Guillermo del Río. Guamaní. Humaní presente, profesor. Machaca. ¿Se encuentra Machaca? Martínez. Martínez presente, profesor. Narvarte. Narvarte presente. Osís Cabello. Presente, profesor. Ok, Pacheco. Ok, Poma Navarro. Presente, profesor. Quispe Jara. Quispe Nestares. Quispe Toscano. Profesor. Ramírez. Mendizábal. ¿Qué más? Rodríguez. Rojas Yáñez. Presente. Ok. Santa María. Turriarte. Turriate presente. Ok. Valdivia. Valdivia Delgado. Valdivia Llana. Valentín Barreto. Presente, profesor. Ok. Vicaña Mendoza. Presente, profesor. Y Anchalupa. Y Anchehualpa. Desde Huelva presente. Ok. Alguien que no le haya llamado, vamos a revisar. Bendezurriega, ¿se encuentra por ahí? No está. Calderón Olivera. No está. Florian Quijada. No está. Guillermo del Río. Machaca Felipe. Machaca presente, profesor. Ok. Narvarte Castañeda. No está. Pacheco Saavedra. Ok. Poma Navarro. Presente, profesor. Ok. Quispe Toscano. Bien. Ramírez Mendizábal. Rodríguez Huanca. Santa María Peña. Valdivia Delgado no está. Valdivia Llana tampoco. Listo. Vamos a guardar. Ya han revisado sus exámenes, supongo, ¿no? Jóvenes. Sí, profesor, ya salieron las notas en ARS. Estaba fácil el examen parcial, así que no se pueden quejar. Pero es importante que entreguen sus tareas. Alumnos que no han entregado tareas, imagínense, por no entregar la tarea ya no tienen nota, pues. Más fácil ya no lo pueden hacer. Están aprovechando bien el ciclo que es. O sea, prácticamente van a ser 4 ciclos virtuales. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema. No sé si se ve ahí la pantalla. Sí se ve, profesor. Ok. Hoy día corresponde a fuerza magnética. Entonces, en las sesiones pasadas hemos tratado de entender el movimiento de partículas cargadas dentro de una región donde hay campo magnético. Y ahora vamos a ver
¿Qué pasa si en vez de partícula que está en movimiento colocamos un alambre en una región donde hay campo magnético? Y ahí parte el concepto fundamental, que es el motor eléctrico. Los motores eléctricos no son más que embobinados dentro de una región donde hay campo magnético. Si ustedes observan acá, tenemos un campo magnético que es perpendicular al plano de la pizarra. Es un campo ingresante, input. Y en esa región vamos a colocar un alambre que lleva corriente I. ¿Sí? Corriente I. Entonces, necesitamos saber cuál es la fuerza magnética. Fuerza total debido al campo magnético B sobre un hilo que lleva corriente. Sobre un hilo que lleva corriente. Correcto. Entonces, vamos a descifrar esto. Este es el alambre que lleva corriente I de longitud L. Como se encuentra inmerso dentro de un campo magnético, en particular, este portador de carga va a sufrir una fuerza lateral. Fuerza magnética, sí. Sobre el portador. Y esta viene a ser como se dice, la región. Vamos a suponer que nuestra región, nuestro campo magnético esté hacia arriba, perpendicular. ¿Correcto? Entonces, este portador de carga tiene una velocidad. Además, hay un vector unitario en la dirección de la velocidad. ¿Correcto? Entonces, la fuerza magnética, a ver, vamos a poner acá, así, la fuerza magnética sobre el portador de carga es por concepto Q, V por B. Este es sobre un portador. ¿Correcto? Y vamos a definir vector unitario en la dirección de la velocidad. Y ese vector unitario va a ser igual a V entre V, así, entre su módulo. Bien. Ahora,
vamos a extraer, o mejor dicho, analizar este alambre de longitud L que lleva corriente I como un conjunto de portadores, es decir, N portadores, que van a atravesar una sección transversal A. ¿Correcto? Entonces, número total de portadores de carga en L, es decir, en el alambre de longitud L, va a ser igual a N veces el volumen. Es decir, N va a ser igual al volumen, que sería área de la base por la altura. H igual a L. Ese sería el número total de portadores de carga. Entonces, la fuerza magnética total sobre el alambre, no solamente sobre un portador, sino sobre todo el alambre, vamos a poner así, va a ser igual al total de portadores de carga, que sería N por A por L, por la fuerza magnética sobre un portador. Y este vendría a ser N por A por L por la carga V por B. Así. Ahí está. Esa sería la fuerza total. Pero acabamos de definir que la velocidad es igual a su magnitud por su vector unitario U sub t. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 4 y obtenemos que la fuerza total va a ser N por A por L por Q por V por mu sub t por B. Y esto vamos a ordenarlo. N por A por Q por B mu sub t por B por L. Ahí está. ¿Y eso qué significa? Que la fuerza magnética va a ser igual a toda esta expresión que viene a ser la corriente. Mu sub t por B por L. Ahí está. Expresado en Newton. Esta viene a ser la fuerza magnética sobre un alambre que hemos colocado dentro de una región donde hay un campo magnético. Es decir, la fuerza total. En magnitud, la fuerza magnética va a ser igual a I por el módulo del vector unitario, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que hace el vector unitario con el campo, por L. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan, esta es este es el campo y este es el vector unitario en la dirección de la velocidad.
Y este ángulo es pi medios. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre un alambre que lleva corriente no es más que el producto de la corriente por el campo, la intensidad del campo y la longitud del alambre, expresado en newtons. Ahí está. También hay otra forma de expresar esta fuerza magnética cuando se tiene el vector. Nosotros acabamos de expresar que la fuerza magnética es igual a la corriente por mu sub t por b por L. Y se puede expresar esto como L. L por mu sub t por b. Es decir, L vector por b. También es la forma de expresar de la fuerza magnética sobre un alambre. Esta es la fuerza magnética sobre un hilo recto. O sea, un alambre recto. Veamos entonces la fuerza magnética para conductor no rectilíneo. No rectilíneo. Es decir, si ustedes tienen una región de campo magnético y colocamos un alambre, o puede ser un embobinado, que lleva corriente I, entonces un elemento de corriente va a producir una diferencia de fuerza magnética. Elemento de corriente. Cuando estudiábamos campos eléctricos, utilizábamos el concepto de diferencial de carga. Y este vendría a ser la diferencial de corriente o corriente elemental. Y esta corriente elemental va a generar una diferencia de fuerza magnética en un punto P arbitrario del espacio. Entonces, del concepto que nos dicen que la fuerza magnética sobre un alambre es igual a I por el producto vectorial del vector unitario U sub t en la dirección de la velocidad por L, diferenciamos, entonces la diferencial de esta fuerza magnética va a ser igual a I por mu sub t por B por diferencial de L. Correcto. Esta vendría a ser la diferencial de fuerza magnética. Diferencial de fuerza magnética. Y esta diferencial de fuerza magnética es producido por el diferencial de corriente o carga o corriente infinitesimal. Entonces, la fuerza total
será la sumatoria de todos esos diferenciales, es decir, la integral de la diferencial, y este viene a ser igual a la integral de I mu sub t por B por diferencial de L, sobre toda la longitud. Ahí está. Fuerza total. ¿Qué más? Ahora, en vez de tener un alambre, tenemos un embobinado. Entonces vamos a ver momento de torsión sobre una bobina dentro de un campo magnético. ¿Qué significa eso? Este es una bobina, vamos a suponer. ¿Qué significa eso? Que es un alambre, doblado. Podríamos poner este lado A y lado B. Corriente que ingresa, corriente que sale. Sí, es una bobina. Pero si esa bobina está dentro de una región donde hay campo magnético, por ejemplo, un campo que está ingresando, input, ¿correcto? Va a sufrir una fuerza magnética. Eso es lo que vamos a estudiar, que se llama el torque o momento de torsión.
A ver, jóvenes, observen ahí. Vamos a suponer que este es un embobinado que tiene lados A y B, que lleva una corriente I. Y se encuentra dentro de una región donde hay campo magnético. Un campo magnético que es así. Significa entonces que el campo magnético actúa sobre cada lado del alambre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá es el vector unitario en la dirección del movimiento de la partícula. Y esto de acá es el vector unitario en la dirección del movimiento de los portadores de carga. Y esto es B. Entonces, del concepto. Nosotros habíamos analizado que la fuerza magnética es igual a la carga por el producto vectorial de V por B. Cuando la fuerza es sobre una partícula cargada. Pero la fuerza magnética sobre el alambre es igual a la corriente mu sub T por V por L. Correcto. Entonces, si ustedes observan, en este punto y en este otro punto, ¿cuál es la dirección del campo? O perdón, de la fuerza magnética. Y para eso tienen que utilizar la regla de la mano derecha. Hemos visto en la clase pasada. Hay que multiplicar. Al multiplicar V, ¿qué es esto? U sub T por V el sentido de por ejemplo, U sub T por V, este sería la fuerza. Y U sub T por V, esta sería la fuerza. Fíjense, esta fuerza, con esta fuerza, tiene la misma magnitud, pero tiene sentidos opuestos. Y eso va a hacer de que estas dos fuerzas generen una rotación con una velocidad angular en un eje de rotación. Eje de rotación. ¿Se dan cuenta? Entonces, el torque que va a producir esta fuerza va a generar de que la bobina empiece a rotar alrededor de un eje. Correcto. Entonces, la fuerza, vamos a poner F sobre el lado lateral A, estamos hablando sobre A, porque esto también vale A, este lado vale B, va a ser igual al concepto que acabamos de hacer, que sería I por B por L.
L viene a ser la longitud del alambre, en este caso es A. Será IB por A. Newton. Esa es la fuerza lateral sobre la bobina, en este caso la bobina que tiene lado A. Correcto, es una bobina rectangular. Y la fuerza sobre el lado B, va a ser igual, obviamente acá hay un ángulo phi, que hace un ángulo con el campo magnético, va a ser igual a IB, I por B, por el seno del ángulo phi, por L. Es decir, I por V, mejor dicho, por B, por el campo, por el coseno. Por el coseno de phi. ¿Por qué? Porque acá el ángulo que está formando, si lo vemos así, en un corte transversal, más o menos así, esta vendría a ser el vector unitario y este vendría a ser el campo magnético. Y este vendría a ser el ángulo. ¿Qué hace qué cosa? El campo magnético con el vector unitario en la dirección del portador, o sea, de la corriente. La corriente es esta. Correcto. Esa sería la fuerza sobre el lado lateral B. Entonces, el torque debido a la fuerza lateral va a ser igual a la fuerza por la distancia. Y la distancia, o sea, hay que medir la distancia. Sería igual B medios el seno de phi. Correcto. B medios seno de phi. Esta vendría a ser la distancia. B medios seno de phi. Entonces el torque neto, torque total, va a ser igual a 2 veces esa fuerza por B medios seno de phi. Pero esta fuerza F es debido a la, ¿cómo se llama esto? Es I por B por A. Es 2 veces la corriente por B por A. Por B medios seno de phi. Por lo tanto, el torque es igual a la corriente por el campo magnético por A por B. Por el seno de phi.
y también a veces está expresado en función de ¿qué? Del área. A por B es el área. Área por el seno de phi. Ecuación 6. Ahí está. Entonces, el torque será máximo si phi es igual a pi medios. Torque máximo es igual a I por B por A por B. Es decir, la magnitud de la corriente por el campo magnético por el área. El área de la bobina. En específico, cuando en este caso es el área, digamos, de la bobina que es cuadrada o es una bobina rectangular. Ahora, en su forma vectorial, si nosotros tenemos una bobina circular, o podemos tener una bobina cuadrada, o rectangular. Esta es una bobina, es un alambre en forma circular de radio R, que lleva corriente. Entonces se define mu, que viene a ser el momento dipolar magnético. Si esta es una bobina que lleva corriente y el momento dipolar es un vector que es paralelo al vector área. Paralelo al vector área. El momento magnético dipolar de un embobinado, llámese de una bobina circular o de una bobina cuadrada o una bobina rectangular, es una cantidad, es una magnitud vectorial que apunta en la dirección del vector área. Entonces, el momento dipolar magnético es igual a la corriente por el área. Y en función del momento dipolar magnético, el torque o el par de torsión magnético viene a ser igual al producto vectorial del momento dipolar por el campo magnético. Y esto se conoce entonces como par de torsión vectorial sobre una espira que lleva corriente. ¿Correcto? Entonces, teniendo ese concepto, vamos a hacer una aplicación para que quede claro.
Veamos entonces un ejemplo. Ejemplo. Dice, una espira de alambre cuadrada de 10 centímetros de lado yace en el plano XY, como se muestra en la figura. Se aplica un campo magnético paralelo al eje Z. ¿Correcto? Un campo magnético B en la dirección del eje Z, cuya magnitud que varía a lo largo de tal forma que B es igual a 0.1x Tesla. Calcular el flujo del campo magnético que atraviesa la espira. Calcular flujo magnético. B, la fuerza, módulo y dirección y sentido sobre cada uno de los lados. La fuerza magnética. Módulo, dirección y sentido. Y ya está. A ver. Primero vamos a calcular el flujo. Cálculo del flujo magnético. Este es un alambre que lleva corriente I igual a 10 amperios. Área y el campo. Correcto. Vamos a tomar a una distancia X, de ancho de X, una diferencial de área. Diferencial de área. Entonces, nosotros sabemos del concepto que el flujo magnético es igual a la integral del producto escalar del campo por diferencial de área. El campo es constante. Para este caso no es constante, depende de esta variable X. Entonces tendríamos acá el módulo del campo por el módulo del área por el coseno del ángulo que hace el campo
con el vector diferencial de área. Y ese vector diferencial de área con el campo hace un ángulo de 0. Coseno de 0. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser simplemente la integral del campo por diferencial de área. Y diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? Es decir, el área sombreada. Va a ser igual a 0.1 por diferencial de x. Este de acá vale 0.1 en metros. ¿Correcto? Entonces el campo es 0.1x por diferencial de área, que es 0.1 diferencial de x. ¿Correcto? Entonces, este flujo va a ser igual a 0.1 por 0.1. Será pues 0.01 x por diferencial de x. ¿De dónde a dónde varía x? De 0 hasta 0.1. De 0 a 0.1. 0.01 por x cuadrado entre 2. De 0 a 0.1. Y este es igual a 5 por 10 a la menos 5 Weber. Por lo tanto, el flujo que atraviesa esa bobina es igual a 5 por 10 a la menos 5. ¿Se dan cuenta? Significa entonces que si ustedes tienen esta es una bobina como se dice, un embobinado de un solo alambre, entonces el flujo que atraviesa esta bobina es igual a 5 por 10 a la menos 5. Pero si en vez de tener una bobina de un solo enrollamiento, tengo n enrollamientos, entonces si me dicen calcular el flujo total de la bobina, simplemente ustedes multiplican por n, donde n es el número de embobinado o número de enrollamientos. Ya está. Ya tenemos el flujo. Ahora hay que calcular las fuerzas sobre cada lado, ¿no? Cálculo de la fuerza magnética sobre la bobina, sobre cada uno de los lados. Sobre cada lado de la bobina. A ver. Hay que dibujar nuevamente y observen, por favor. Graficamos las fuerzas, primero el campo magnético. Que está actuando sobre cada lado del alambre.
Así. Este es el campo magnético. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El sentido de la corriente está circulando en este sentido. Tienen que graficar el vector unitario en la dirección del movimiento de los portadores de carga. Mu sub t. Mu sub t. ¿Correcto? Vamos a identificar este lado como AB y este lado como CD. Sí. Correcto. Observen acá. ¿Qué ángulo hace este vector unitario con B? ¿Qué ángulo hace este vector? ¿Qué ángulo hace este vector? ¿Y qué ángulo hace este vector? A ver. Primero vamos a hallar la fuerza magnética sobre el lado AB. Fíjense que del concepto, que la fuerza magnética es igual al producto vectorial del vector unitario. Ese sería en su forma vectorial. En módulo es I por B, por L, perdón, por el seno del ángulo entre el vector unitario U sub t y el vector magnético B por la longitud. Ese es el concepto. Ahora, el campo nos está dando como 0.1 x Tesla. Entonces, la fuerza sobre el lado A, B, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que cuando el lado AB, ¿cuánto vale X? Vale 0. Si X vale 0, entonces el campo vale 0. Si el campo vale 0, entonces la fuerza lateral sobre AB es 0. No hay fuerza sobre el lado lateral AB. ¿Correcto? Entonces, calculamos la fuerza lateral sobre el lado CD. Fuerza lateral sobre el lado CD. Observen acá. Fíjense, el producto vectorial de U sub T por B, que es esta, U sub T por B, me está dando una fuerza. La dirección de la fuerza. Esta fuerza, ¿hacia dónde estaría apuntando? Así. Fuerza sobre el lado CD. Sobre el lado CD. Entonces, utilizando la ecuación 2, ¿qué ángulo hace? Vamos a ver. Vamos a poner acá, de 2. La fuerza sobre el lado CD debe ser igual a I por B por L por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo hace U sub T con V? Pi medios. Y L es la longitud del alambre.
que es 0. Sería I por B por 0. O por 0.1. ¿Correcto? Este alambre es de 0.1 metro. 0.1. Es decir, I por B, que vale 0.1x por 0.1. ¿Correcto? Pero cuando me encuentre en este punto, X, ¿cuánto vale? 0.1. Entonces va a ser igual a I, ya estamos redundando mucho acá, 10 por 0.1 por X, que vale 0.1 por 0.1. ¿Cuánto sale esto? 0.01 newton. Por lo tanto, la fuerza sobre CD en magnitud es 0.01 newton. En dirección, la fuerza en su forma vectorial sería pues 0.01 por menos I newton. Ahí está. Es decir, dirección menos I, o sea, en el eje X, sentido negativo. ¿Está bien o no? A ver. Estamos analizando. Primero hemos hallado el flujo. Ahora estamos analizando la fuerza. Hemos encontrado, esta es la fuerza sobre el lado CD. Sobre el lado AB no hay fuerza, 0. 0. En el lado CD sí. Ahora tenemos que hallar en el lado BC y AD. En el lado CD entonces una fuerza que está ingresando y es negativa en sentido negativo del eje X. Ahora veamos al otro lado. Fuerzas sobre el lado BC y AD. Para determinar esa fuerza, entonces, graficamos nuestra bobina. Lo ponemos así en forma horizontal, vertical. Y voy a tomar una diferencial. A una distancia X, de ancho de X, va a actuar una diferencial de fuerza. Entonces, del concepto, nosotros sabemos que la fuerza magnética es la corriente multiplicado por el producto vectorial por L. Y en la diferencial de fuerza magnética es igual a la corriente mu sub T por V por diferencial de L. Ya está. En magnitud, es decir, en módulo, la diferencial de M va a ser igual
a la corriente por el módulo de U sub T por el módulo de B, que viene a ser el módulo de B por el seno. Siempre tienen que tener en cuenta este ángulo. ¿Qué ángulo hace el campo con pi medios? Por diferencial de X. Entonces, diferencial de fuerza magnética va a ser igual a la corriente por el campo que es 0.1x por diferencial de X. Y este es igual a 10 amperios por 0.1 por X diferencial de X. Entonces la fuerza magnética va a ser la integral de esta diferencial de fuerza magnética. Y este va a ser igual a 0.1. Es 0.1 por 10 quedaría como 1. Simplemente sería X diferencial de X integral. ¿De dónde a dónde? De 0 a 0.1. De 0 a 0.1. X cuadrado entre 2. Y este es igual a 5 por 10 a la menos 3 newton. Por lo tanto, la fuerza sobre el lado CD o BC en magnitud debe ser igual a la fuerza sobre el lado AD, y este vale 5 por 10 a la menos 3 newton. Ahí está. Y la dirección, observen acá, esta sería la fuerza sobre el lado BC y este sobre el lado AD. Esta sigue la dirección del eje Y positivo y este negativo. Correcto. Entonces, la fuerza magnética BC va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 por menos J, newton, en forma vectorial. Sentido negativo del eje Y. Y la fuerza sobre el lado AD va a ser 5 por 10 a la menos 3 J, newton. Sentido positivo, eje Y. Bien, jóvenes. Creo que vamos a continuar la siguiente clase. Voy a cerrar la sala Zoom. Así que, chicos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.